Yo no sé qué pensáis ahí en la mesa, Rafael Palacios, Ignacio Fanconi, porque de verdad que es estremecedor lo que estamos viviendo aquí. Bueno, para mí estamos en un momento álgido de este gobierno, de esta época de la historia española. Lo que hemos visto ayer, ese recibimiento a los reyes y particularmente a Pedro Sánchez, indica que podemos estar ante un cambio de régimen. Es evidente que las informaciones que han ido fluyendo por las redes y por medios como este durante estos días han hecho que muchos valencianos piensen que lo que ha sucedido no es solo incompetencia, ojo, sino que ha habido una omisión de socorro culposa. Es decir, que, y lo voy a decir claramente, no tengo ningún miedo porque tenemos todas las pruebas para decirlo, el gobierno ha colaborado en esta tragedia. Y si quieres, pues yo creo que debería ser uno de los temas que queremos abordar, es la secuencia de actos o de omisiones en base a los avisos que ya se tenían, que venían incluso de países como Francia o Japón. Hemos visto que en Japón ya habían dado una alerta entre el 28 y el 30 de octubre. ¿Cómo es posible que en España no se hubieran tomado medidas cuando 6 horas antes de que ocurra esa tragedia la señora Teresa Rivera sabía perfectamente lo que iba a suceder? Y luego en la reunión que mantiene esa mañana convoca a la EMET, el delegado del gobierno, a la Guardia Civil y a la Dirección General de Carreteras, no convoca al presidente de la comunidad autónoma valenciana. Está claro que, bueno, y esa es la batalla que ha empezado hoy lunes, ¿no? A ver, la batalla del relato de quién tiene la culpa, pero si nos atenemos a la propia Ley de Protección Civil, en su artículo 28, dice claramente que es el ministro del Interior quien tiene que emitir esa declaración de emergencia nacional, en donde, bueno, pues se abroga la dirección, pues, de todos los medios, de la UME, del Ejército, de la Policía, la Guardia Civil, y no lo hizo. Seguramente él se va a acoger a que esa era una dimensión solo valenciana, cosa que es falso, porque ya sabemos que estaba Albacete también implicado. Albacete es otra comunidad autónoma, con lo cual, para mí, el tema central, al margen de la situación tan horrible que está viviendo Valencia y los valencianos, es ¿qué va a pasar con este gobierno? Y hay una buena noticia. De todo esto solo encuentro una buena noticia, aparte de la que nos ha estado mencionando el amigo, de la respuesta del pueblo español, que es algo que nos enorgullece a todos, pero es que este asunto se está sabiendo a nivel internacional. Yo tengo vídeos de franceses, de alemanes, de italianos que han estado en la zona, porque, bueno, tienen su relación por el tema del turismo, y todo esto está teniendo una cobertura internacional que va a hacer que Pedro Sánchez sea un apestado por donde quiera que vaya. Yo creo, Alfonso tiene muchísima más experiencia, más memoria histórica en esto, pero yo nunca había visto a un presidente del gobierno al que le tiraran barro y piedras en toda la historia de los años que llevo vivo. Pues ¿cómo es que os desbordaron por todos los lados? Las cosas como son. Yo sinceramente voy a elevar un poco la apuesta y vamos a ver, ante todo este cúmulo de negligencias culposas, hay que recordar que algunos de los radares de la Comunidad Valenciana venían dejando de funcionar en los días previos. Estamos viendo que en Cataluña ha empezado a llover a lo bestia también en estos días, hoy mismo. Son varios fenómenos que seguidos inducen a pensar en otro tipo de cosas. Y por lo visto se está hablando de que puede haber otra dana entre el 12 y el 14 de noviembre. ¿A dónde quiero yo llegar? Bueno, quiero llegar a la noticia que seguramente podemos compartir, que ha salido en La Razón en septiembre y en la web de la EMET, en eltiempo.com, acerca de los dispositivos, la tecnología de siembra de nubes que tiene Marruecos y que tiene 20 proyectos en vigor. En principio, esos proyectos son para generar lluvia en su propio país, pero según dice, y esto, por favor, que si lo ve Ana Pastor o mi amiga la gata de Rodinger, que se dé cuenta que lo está diciendo el propio gobierno español. Leo textualmente. Además, la siembra de nubes puede alterar la humedad relativa de la atmósfera. Esta situación podría derivar en sequías en zonas inesperadas o intensas lluvias, debido a que las consecuencias de la geoingeniería climática son actualmente impredecibles. He leído bien, han escuchado bien. De hecho, la alteración del clima puede provocar un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos. Ojo, como tormentas, rayos, granizadas y hasta tornados, según apuntan algunos expertos. Ojo, que no lo está diciendo Rafa Pal, el conspiranoico, que esto ya es oficial.
se sabe que hay tecnologías para modificar el clima. Bueno, ahora no lo ¿En vamos dónde a podría hacer. entrar Una cagada Marruecos en toda esta total, jugada porque es perversa unas imágenes geopolítica? chulísimas. Pues evidentemente en perjudicar a la huerta No, valenciana, mañana no, que es Pepe, una gran mañana ya es tarde, competencia pero para bueno, la no pasa suya, nada. y desde luego, y yo sé que a Alfonso esto no le va a gustar, pero hay que tener en cuenta que el día anterior a que sucediera la Dana, España había clausurado, había cerrado, había suspendido el tratado, el acuerdo, el contrato que tenía con Israel para enviarle armas. Esta sincronicidad, esta coincidencia nos hace pensar a muchos o a algunos acerca de los intensos lazos que tiene el gobierno israelita con el marroquí. Y por cierto, que el gobierno israelita ya había dicho que las acciones que estaba tomando España a favor de Hamás en algún momento tendrían alguna contrapartida. Evidentemente no se puede afirmar, pero hay alguna serie de cuestiones que invitan a pensar en que ha pasado algo más. Bueno, es... Si me permites, conectando con lo que ha dicho Martín antes, Josué, acerca del desastre del gobierno, mucha gente se está planteando, yo estoy leyendo comentarios en Twitter acerca, bueno, de esta polémica acerca de los impuestos, si sirven para algo. Entonces, en este estado de cosas en los cuales pues vemos que Pedro Sánchez tiene, yo que sé, 200, 300 asesores, y en llegado un momento como este... Uy, capital, 200, tiene que haber un 1000 gobierno, asesores 1000 tiene asesores. Pedro Sánchez. Pues ninguno ha funcionado. Y con todas estas alarmas, yo recuerdo, aquí todos vivimos en Madrid, que es que en el Retiro lo están cerrando por una brisita en verano. Sí, lo cierran con una alerta naranja, o sea, por una puta brisa, con perdón. Y ahora cuando llega lo gordo, se lavan las manos, se cruzan los brazos. Mira, yo he llegado a pensar lo siguiente, Josué y todos los que nos estáis viendo. Si Pedro Sánchez moviliza al ejército cuando tenía que haberlo hecho, que es decir, en el minuto 1, el mismo martes, el ejército hubiera actuado de manera que, primero, hubiera mitigado los efectos de esta locura y la gente lo hubiera visto con buenos ojos, algo que el gobierno socialista y todos los gobiernos de izquierdas pues lleva 40 años tratando de evitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la posibilidad de que el ejército estuviera en la calle y fuera aceptado, no solo aceptado, sino aplaudido por la población, es algo que en el estado de cosas, con las cosas tan graves que están pasando en el gobierno de Pedro Sánchez y eventualmente con la aparición de esas cuentas bancarias en paraísos fiscales, a él le daba mucho miedo que el ejército estuviera en la calle. Por eso, entre otras cosas, no lo ha movilizado, porque lo último que quiere es un cambio de la opinión pública respecto a la popularidad, vamos a llamarle así, del ejército. Y bueno, lo que estamos viendo es que ni ahora siquiera les dejan actuar, porque es que es lo que está diciendo la gente ahí en estos pueblos. Contrapone absolutamente a las declaraciones de representantes de la tropa y de la marinería que estamos viendo, que están deseando actuar. Entonces aquí hay una disociación que para mí, en algún momento dado, puede ser, llegar incluso a ser positiva, porque la gente se está dando cuenta que no hay gobierno en España. No hay gobierno en España. Puedo contar alguna anécdota que respalda eso. Nosotros... andar y tal, lo digo para que no sirva para alimentar el relato de que llegue dentro de 2, 3 días y no, yo no huí dejando al rey solo. Es que me hicieron una agresión, que tengo aquí un parte de lesiones y la quinta vértebra mellada por el impacto de tal. No, que no nos cuente historias. No, sinceramente, Ignacio, creo que eso es desviar la atención del foco. El foco está en que los policías y los bomberos han tenido que ir de motu propio a ayudar. También. Y aquí lo realmente importante es ver que el Estado ha desaparecido, que es la nación española la que se está haciendo cargo. Y en este momento, lo que tenemos que transmitir a la población es que el pueblo español está en peligro. Sí. No estoy exagerando. Seguramente van a ser 1000 o 2000 muertos. O sea, el hecho de no tener un gobierno, o de tener un gobierno traidor al pueblo español porque ha evitado avisar a los ciudadanos valencianos de que venía un desastre, quiere decir que ese gobierno es ilegítimo en sí mismo y esto es muy complicado decirlo, pero la gente ha estado pidiendo al ejército. Sí. Entonces, lo que hay que ver es si esto es el comienzo de la legitimación de la sustitución de un gobierno que no está, porque están poniendo en peligro a la periodista nación digital, española, no a la nación de Alfonso española en Rojo. sentido Somos periodistas político, sino a los nacionales, a la gente. O sea, si vuelve a ocurrir cualquier otra cosa, y estamos a punto de ver, porque parece que esto no va a detenerse, tener a Pedro Sánchez de la Moncloa es un peligro para los ciudadanos. Y en algún momento la gente, la ciudadanía, tendrá que pedir una situación de
bueno, excepcionalidad, que es cuando el ejército tiene que tomar el control de la situación porque no queda otra. Mira, Rafael. Y eso es la gravedad del asunto que estamos viviendo. Bueno, Yo quería dar un dato, creo que hay un dato que le puede ayudar a bastante gente, bueno, a todos, a la hora de determinar cuántas víctimas ha habido. El padre de un amigo mío es un coronel retirado con contactos a la Guardia Civil y le ha explicado el tema del conteo. Por lo visto, la Guardia Civil contabiliza cada cadáver como un muerto, pero la Policía Nacional tiene un método de conteo diferente, que consiste en que lo cuenta como un fallecido cuando ha sido identificado. De manera que a estas horas del día tiene que haber muchos cientos de cadáveres, pero solo se contabilizan, no sé si son 217. Esa es la diferencia, y claro, habrá que ver a lo que están esperando para dar las cifras reales, seguramente esperar que la cosa se tranquilice. 217, vamos a ver, es una catástrofe, es un desastre, es una tragedia no propia de un país europeo, pero 2000, miembro de la Unión Europea. Si son 2000 o 10.000. Pero esto te pasa a veces, es que no en América Latina, te puede pasar en África de repente porque hay no sé quién y estalla una tubería y los que quema no sé cuántos. Pero esto, la naturaleza a veces es muy madrastra, no es madre naturaleza. Pero que en España haya 200 muertos y una región o una comarca arrasada, no es propio. Demuestra, es decir, esto ni cambio climático, ni construcción fuera de sitio, ni alertas. Esto es propio de la impericia total. Esto no es ni mala suerte, ni fuerza mayor. Esto es que ha habido una impericia previa y una impericia posterior. Y yo creo que ha habido intención, en la falta de ayuda, ha habido cálculo político. Ha habido quien ha pensado que si retrasaba la ayuda, si ponía bloqueos, conseguía alimentar su máquina política. Yo quería hacer un apunte. Personas que me siguen, mi público de mi canal en Telegram, me han estado recordando desde diferentes países sucesos parecidos que han ocurrido en otros sitios. Por ejemplo, Alemania 2021, sí. En Chile. Me han recordado el Katrina cuando estaba Bush en el gobierno, y en todos los casos se han repetido, incluso en Venezuela con el desastre de La Guaira, que el mismo patrón de comportamiento por parte de los gobiernos, que tardan 3 y 4 días en llegar a ayudar. Entonces aquí ya es cuando empezamos a pensar, claro, si dices esto ha pasado solo en España, pero ha pasado en más países y se repite lo mismo, es porque aquí hay un patrón que... Pero Rafa, quien y está con al esto... mando de verdad ha decidido omitir el Pero socorro Rafa, en ningún caso, y con esto ya vamos acabando, que ya es la hora, en ninguno de esos países el presidente salió por patas, como una rata. Yo creo que en tenemos al presidente Sánchez, que es el único que se esconde detrás de sus escoltas, se mete en el coche, deja al rey y a la reina solos, y el tío